¿Ya? Anda. Sí, si luego lo corto. Bueno, nosotros no creemos aisladamente. La fe es fe que nos da la Iglesia y que vivimos en la Iglesia. Y esa fe se proclama eclesialmente, en comunidad, a una sola voz, mediante el credo. No podemos decir mi credo, este es mi credo, creo esto, no, porque eso no sería credo, sería opinión. Y es que la fe no es el resultado de una búsqueda, de una investigación. No es que yo me pongo a investigar y llego a la fe, no es eso. Es un regalo del Señor que recibimos de la Iglesia. De tal manera que la fe es imposible fuera de la Iglesia. Es dentro de la Iglesia donde credo, creemos, creo, se unen, se vinculan y en una sola confesión se expresa la fe. Para ilustrarlo, os voy a recordar algo que es muy bonito. Los credos se han llamado siempre símbolos de la fe. Y la palabra símbolo, en griego, es symbalein, que quiere decir, pues, lo contrario, curiosamente, de otra palabra de la cual viene diablo, diabalein. Diablo, diabalein, es separación, el que separa, el que rompe. Symbalein, símbolo, es la unidad. De tal manera que se llamaba símbolo, en la Grecia clásica, a un objeto que se partía, se daba a uno la mitad, para que ese uno con esa mitad pudiera reclamar algo. Por ejemplo, pues había una venta, yo le tengo que pagar al comprador o al vendedor un dinero, y le digo, ve a mi banquero, a mi depósito de dinero, y te darán, pero lleva esta contraseña. Rompo algo, se lo doy la mitad, la otra mitad se la doy al que tiene el dinero, y si se juntan las dos mitades, eso era un símbolo, y entonces se entregaba el dinero. Es decir, símbolo es unión, es reunir dos piezas, y es contraseña para ser reconocidos. Pues bien, el bautismo iba precedido de la catequesis sobre el credo, que luego se recitaba solemnemente, con una solemnidad enorme, en el acto bautismal. Por eso la entrega del credo tiene una enorme importancia en la antigüedad cristiana. Tenía como varias partes. En primer lugar estaba la traditio symboli, es el símbolo, la fe. No lo hacía cualquiera, ni siquiera un cura, lo hacía el obispo. Es decir, el obispo a los adultos que se iban a bautizar les hacía la traditio symboli, que era la enseñanza del credo. Y conservamos catequesis de santos padres, muchos, ¿no?, sobre el credo, que son auténticas preciosidades, auténticas maravillas. Se explicaba despacio, tranquilamente, a lo largo de muchas etapas, de muchos días, y al final, cuando terminaba la catequesis, en el acto del bautismo se hacía la reditio symboli, es decir, la devolución del símbolo, la pieza. Y la reditio symboli era rezar con toda solemnidad ante la Iglesia, en público, el credo de la Iglesia. Traditio symboli, reditio symboli. Con lo cual, lo que queremos decir es lo del principio. Es decir, la fe no es una opinión personal. No, es que mi credo no es eso. Porque no es búsqueda, no es aventura, no es simplemente una investigación. La fe es la fe de la Iglesia. La recibimos de la Madre Iglesia. La aportamos a la Madre Iglesia. La unimos con la fe de nuestros hermanos. Y juntos, la proclamamos ante el mundo. Por eso el credo es muy importante. Y este año de la fe, veréis que en parroquias, diócesis, en Roma, en las peregrinaciones, en los actos finales,
Un momento muy importante va a ser la proclamación del credo, la lectura del credo. En el bautismo antiguo muchas veces esto se hacía por medio de preguntas. ¿Crees en Dios Padre? Sí, creo. ¿Crees en Dios Hijo nacido de la Virgen María? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, etcétera? Sí, creo. 3 artículos, la fe trinitaria, el credo, y una adhesión que era, como os digo, se llamaba la redicio, la devolución del credo, la devolución del símbolo. Esto es el credo, y esto es nuestra fe. Y fijaos lo que subrayo, nuestra fe, la nuestra. Cuando tú dices creo, estás uniéndote a la fe de Pedro, de Pablo, de los apóstoles, de la primera generación y de la segunda, Clemente, Tito, Timoteo, Silvano, y también de los padres iniciales, de los asiáticos, Ignacio de Antioquía, Policarpo, de la gran patrística hasta el siglo IV, de la Edad Media. Es decir, tu fe está atravesando el tiempo, está siendo una fe eterna, porque es que la fe no cambia. La fe es la respuesta al acontecimiento salvador, y el acontecimiento salvador, lo que pasó, pasó. Jesucristo nace, se encarna, muere y resucita. Y eso no lo podemos alterar. Y por eso el credo atraviesa la historia de la Iglesia, es como el hilo conductor que forma la base del collar, y por eso es eclesial. Y en ese sentido es en el que insisto y reinsisto, y mucho, apasionadamente, que la fe es personal, es libre. Cada uno tiene que adherirse a la fe cuando la recibe y la comprende, pero la fe no es un asunto individual, aislado. La fe es eclesial. La fe se recita conjuntamente en público y en el interior de la liturgia, de la del bautismo o de la Eucaristía. Bien, pues de eso se trata. Tu credo es tu contraseña de cristiano, la mitad del símbolo. No seas diablo, diabalein, el que divide, el que secciona, el que rompe la fe. Eso eran los herejes. Y por eso la Iglesia los anatematizaba, es decir, los separaba de la comunión. Decía, no, no, estos no forman parte de la comunión. Ánimo pues, y que en cada misa, cuando llegue el momento del credo, recuerdes esto y lo reces con auténtica devoción eclesial.